vamos a centrar nuestra atención y a permitir que el Señor capte nuestra atención ahí en el versículo 28 solamente. El título de la predicación de hoy es: ¿a quién debemos temer? Gloria a Dios. ¿A quién debemos temer? Dice así en el nombre del Señor Jesús. Yo leo en voz alta, mis hermanos, síganme con su vista, creo que todos ya tenemos la cita bíblica. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, Dios les pague la reverencia de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio, eso lo tenemos ahí en el versículo 7 de este mismo capítulo, en donde les dijo: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Una expresión que abarca de una manera general tanto aquella misión especial que se contraía al pueblo judío y después se iba a expandir más allá de las fronteras de Israel. Aquí está mencionada. Ahora, el Señor empezó a hacerle una serie de recomendaciones, de prevenciones, de ordenanzas, y dentro de ellas les dijo que iban a recibir rechazo. Esa iba a ser la reacción más normal de la humanidad, empezando por el mismo pueblo de Israel. Iban a recibir ellos, ¿por qué no decirlo de alguna manera? Algo que iba a ir más allá de simples palabras. Iban a recibir cárceles, azotes, iban a recibir inclusive el momento de enfrentar la misma muerte por causa de llevar el Evangelio a la humanidad. Pero también el Señor les dio una serie de enseñanzas mediante las cuales ellos iban a tener el equipamiento especial para minimizar, aún para disolver totalmente todo temor que pudiera implicar esa oposición, desde las reacciones más leves hasta las reacciones más letales. Y ya estuvimos viendo que una de ellas, el Señor les hizo la prevención que ellos no iban a recibir más rechazo, más castigos físicos, más cárcel, que lo que él iba a padecer. Y eso pues les estaría sirviendo a ellos como una especie de parámetro para darse cuenta de que lo que el Señor estaba ya recibiendo de parte del pueblo de Israel, aquel rechazo, aquella oposición, ciertamente con ellos iba a pasar lo mismo, pero que no iba a ir más allá de las consecuencias que el Señor Jesús iba a enfrentar. Gloria a Dios. También les da otra razón por la cual no temer, diciéndoles que es necesario, es inevitable que las buenas nuevas de salvación sean llevadas a la humanidad. Esto es algo que los apóstoles tenían que concientizar muy bien. El Señor dio la orden de que su palabra
tenía que ser predicada en todo el mundo. Y si Él lo ordenó así, Él se va a encargar de que esto así suceda. Él nos concede la honra. Él les concedió la honra a los apóstoles primeramente. Hoy nos la concede a nosotros, de ser esos elementos que Él quiere usar para este honroso propósito, para este honroso fin. Ahora, en el supuesto de que alguno de nosotros querramos evadir esta responsabilidad y decir, no, yo mejor no voy a predicar, de todas maneras la gente no se convierte, de todas maneras la gente muestra apatía, rechazo a la predicación del Evangelio, yo no tiene caso ir a trabajar en vano. Esa es una manera de pensar equivocada. Para empezar, nunca va a ser un trabajo en vano, aun cuando las gentes no se conviertan, porque está quedando en esas mentes, en esos oídos, en esas gentes, un mensaje de vida o muerte. Todo va a depender de cómo reaccionen al mensaje del Evangelio. Todo va a depender de cómo reaccionemos al mensaje del Evangelio para que el Señor nos diga cuál es el lugar que nos corresponde en la eternidad. Pero si en caso de que alguno de nosotros, ya muchos han renunciado a este honroso cometido, muchos han vuelto atrás y por lo tanto no han cumplido con esta ordenanza del Señor, pero eso de ninguna manera invalida o evita que esto se lleve a cabo. Simple y sencillamente, si yo no quiero hacerlo, el Señor me puede obligar. El Señor tiene la forma, tiene el método apropiado para que yo me alinee en su camino, si es que yo estoy inscrito en el libro de la vida. ¿No? Pero en el supuesto de que el Señor decida ya no tratarme como hijo, sino como bastardo, simple y sencillamente Él tiene otros elementos de quienes echar mano. Echar mano del hermano Samuel, del hermano Rosendo, del hermano Salomón, de X y ese. Él tiene muchas formas y lo va a hacer. Gloria a Dios. Pero a nosotros nos conviene estar atentos a estas prevenciones. Su mensaje, de una manera muy enfática, en los versículos 26 y 27, lo dejó bien sentado. Este mensaje que yo les estoy enseñando aquí en privacidad, ya yo he mencionado que el Señor predicaba a las multitudes muchas veces, pero muchas veces lo hacía de una manera en un círculo más estrecho con sus apóstoles, enseñándoles el reino de Dios. Y eso ellos tenían que proclamarlo, como dice la expresión final del versículo 27, desde las azoteas. Ellos tenían que publicarlo. No deberían ellos quedarse con las palabras que el Señor Jesús les estaba hablando. Así como una lámpara, el Señor lo dijo, no se enciende dentro de un cuarto y se mete debajo de la cama o debajo de un mueble, dice, sino que se pone sobre el candelero, sobre una parte apropiada para que alumbre todo. Así también dice, así también todo aquel que escucha el Evangelio y se compromete conmigo, no puede callar el mensaje que yo le estoy ordenando que lleve a cabo. A través de las páginas de la Biblia corre esta ordenanza del Señor, y en este tiempo nosotros estamos entrando, de hecho ya hemos entrado en la carrera, en el relevo. Otros ya la han terminado, otros la van a iniciar más adelante, pero ahorita nos corresponde a nosotros. A los apóstoles el Señor Jesús les dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo. Con esto el Señor Jesús sigue afirmando y sigue diciéndoles a los apóstoles que va a haber razones por las cuales van a temer al elemento humano. El Señor no negó eso nunca. Esta expresión, y no temáis a los que matan el cuerpo,
lo está afirmando. Como elementos humanos afectados por el pecado, como elementos humanos imperfectos que somos, vamos a darle cabida en menor o mayor proporción, en momentos dados de nuestra vida, al temor. ¿Por qué? Bueno, es que en mi familia, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi familia consanguínea, llámese mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos, cuñados, cuñadas, sobrinos, etc. Hay reuniones familiares en donde se juntan buen número de elementos. Y el ambiente, pues, suele ser normalmente de las cosas del mundo. ¿Sí? Pero nosotros como familiares, como parte integrante de la familia, estamos ahí presentes. A mí me ha tocado estar presente. El mitote, el chisme, las películas, etcétera, el Facebook y todo eso. Y ese ambiente, yo siento un fuerte rechazo por él. Pero veo que todos los demás están contentos, están felices, y ja, 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 y ja, 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 y pura risa, y pura alegría, y todo bien. Y puede saltarme el temor ahí y decir, es que si me pongo a hablarles de la palabra de Dios, les voy a guarear toda esta fiesta que tienen. Y para evitar eso, yo mejor me voy a quedar callado. El Señor Jesús dice, no tienen ese permiso de parte mía. Aquí el Señor Jesús con toda claridad está contrastando dos tipos de temores. Hay muchos, pero aquí nosotros tenemos que tener bien visualizado a qué temores se está refiriendo el Señor Jesús. Son el temor o los temores a la persecución en aquel entonces, al rechazo mostrado en sus diversas formas a la predicación del Evangelio. ¿Sí? El temor al elemento humano es uno de ellos. A eso se refiere a los que matan el cuerpo. Dice, pero hay un temor que debe estar por encima de este, infinitamente mucho más importante, que es el temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Indudablemente, aun cuando aquí no se menciona ningún nombre, aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a Él mismo como Dios Todopoderoso, y por lo tanto nos está diciendo con palabras llanas, entendibles aquí, implícitas en este versículo, que si lo que el hombre puede hacernos es temible, lo que nuestro Creador puede hacernos es mucho más de temer todavía. Se cuenta de un predicador por allá en el siglo XVIII, en la Inglaterra victoriana, que iba a predicar en un sermón, en una concurrencia, en donde dentro del auditorio estaba presente el rey Enrique VIII. Y él, dentro de la predicación, tenía que mencionar unas palabras que sabía, estaba 100% seguro que le iban a desagradar al monarca que estaba ahí. Y cuando iba a mencionar aquellas palabras, se dice que empezó él como un diálogo con él mismo en silencio. Se le llama un sololoquio, gramaticalmente hablando. Y se dijo, fulano de tal, ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, porque aquí está el rey Enrique VIII. Pero rápido dice que le vino otro pensamiento más fuerte a la mente y que le dijo, fulano de tal, ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, debes tener mucho cuidado con lo que vas a predicar aquí. No importa que ese monarca se moleste, si tú estás predicando la verdad.
lo importante, y que es infinitamente mucho más importante, es que el monarca de monarcas, el rey de reyes, no se vaya a molestar. Porque ahí sí hay un serio problema, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien. El temor, pues, a los hombres debe quedar minimizado, si no en un 100% extinguido, pero sí debe quedar pequeño, insignificante, muy leve, muy intrascendente, cuando nosotros tenemos los ojos bien abiertos ante la realidad de Dios y pensar que lo que el hombre nos puede hacer es un daño. Ciertamente es un daño que es de temer. Tenemos en la palabra de Dios testimonios de tormentos horrendos. Sí, los apóstoles lo enfrentaron en el inicio, en el arranque de la iglesia primitiva. Cárceles. El apóstol Pedro nos cuenta por ahí en el libro de los Hechos que estaba dormido. Miren hasta dónde produce la paz del Señor Jesús en el corazón. Estaba dormido en una cárcel. Dice, estaba encadenado a los soldados. Ahí estaba padeciendo en su cuerpo. Estaba padeciendo encierro, había padecido tortura. Ya, a Jacobo lo habían matado ya. Parece ser que él seguía en la lista, en el orden. Y ahí estaba encerrado en la noche, dormido ciertamente. Un ángel del Señor lo despertó. Dijo, levántate, cíñete, ponte las sandalias. Las cadenas se le cayeron por sí solas, las puertas se abrieron, etcétera. ¿Por qué estoy mencionando yo todo esto, mis hermanos? Un simple ejemplo, hay muchos más. Yo creo que vamos a ver algunos en su oportunidad. De que para el apóstol Pedro, para el apóstol Pablo, para todos los valientes del Evangelio del Señor que ya están descansando, gloria a Dios, de sus obras, para ellos era superlativamente mucho más grande e importante el temor a Dios que el temor a lo que le podían hacer los hombres. Sí. Aquellos 3 jóvenes hebreos le dijeron al rey Nabucodonosor, no tiene caso que te respondamos si estamos dispuestos a adorar tu estatua de oro o no. Dice, no tiene sentido ni siquiera que nos pongamos a platicar sobre eso. ¿Por qué? Porque el temor que hay en nuestros corazones es infinitamente mucho más grande que el temor que podamos tenerte a ti. Y a ese Dios al cual tememos, a ese Dios al cual servimos, para empezar, Él puede librarnos de tu mano. Pero si Él no desea librarnos de tu mano y determina que aquí terminen nuestros días, no vamos a adorar tu estatua de oro. Cuando se tiene conciencia de a quién se debe temer más. Gloria a Dios. Y cuando estamos, deje pendiente esa reunión familiar, hermanos, en esa reunión familiar, y que yo me pongo, porque me es impuesta necesidad, hablar desde la palabra de Dios. De hecho, ya lo he hecho yo con mi familia, empezando con mi padre, cuando vivía, con mi madre, cuando vivía, con mis hermanos, etc. Y se siente el ambiente que cambia. Y es probable que nosotros seamos el centro de la atención, con miradas de censura, de reprobación, también, que estábamos aquí hablando de esto y de aquello, y tú te pones a hablar. El Señor Jesús muchas veces fue como una especie de aguafiestas para muchos judíos en aquel tiempo. ¿Sí? No les seguía esa plática convencional que ellos tenían. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, dijo uno por ahí.
esperando que el Señor Jesús lo secundara. Pero no. El Señor Jesús les hablaba la realidad, porque esto es algo de carácter urgente en el mundo entero. Va de por medio la eternidad. Nos estamos jugando el todo por el todo. Nos estamos jugando la eternidad, gloria a Dios. Bien. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí, que lo que el hombre nos puede hacer es algo limitado, tanto en tormento físico como en tiempo también. No pasa. ¿Cuántos años nos pudiera conceder el Señor? 70, 80 años de vida. Esto es corto el tiempo de todas maneras. No va a pasar de ahí lo que me puede hacer el hombre. ¿Por qué? Porque solamente se va a contraer a esta humanidad. Y cualquier tormento físico o mal que se me pudiera causar, se va a terminar con mi último respiro. No va a pasar más allá. Pero lo que el Señor me puede hacer no se termina con este cuerpo, no se termina con mi último respiro. El Señor tiene potestad para ir más allá de la tumba, gloria a Dios. Y Mateo narra aquí en las palabras del Señor Jesucristo, puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya mencionaremos en su oportunidad el significado correcto de esta palabra destruir. Gramaticalmente en nuestro español, destruir es desintegrar algo, dejar algo completamente inhabilitado para seguir sirviendo, inclusive muchas veces para seguir existiendo. Ciudades destruidas, asoladas. Pero vamos a ver el sentido de esta palabra en el tono bíblico, ya que el alma no puede ser destruida. El alma no puede ser exterminada. El alma va a existir por toda la eternidad. Ya sea que se vaya al cielo, ya sea que se vaya al infierno, pero el alma es eterna. El alma es la responsable ante Dios de cómo nosotros nos comportemos en este mundo ante su palabra. Gloria a Dios. Es la que va a dar cuentas ante Dios. Bien. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, mis hermanos, vamos a ir viendo algo que nos introduzca un poco más en esto mediante ejemplos bíblicos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7 y versículo 8. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. No quiero centrarme en la primera expresión del versículo 7 porque no va con el tema que estamos tocando, pero sí voy a mencionar algo así de una manera superficial. La expresión desecha las fábulas profanas y de viejas, nosotros podemos entenderlas como ese tipo de cuentos infantiles que las mamás le cuentan a sus niños cuando están chiquitos, cuando los van a dormir o para entretenerlos. Los trasladan a un mundo de fantasía, a un mundo irreal. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que evite él o deseche de su vida ese tipo de argumentos que se alejan de la palabra de Dios y por lo tanto no tienen sustento en la verdad.
Bien, pero yo quiero tomar la segunda expresión del versículo 7 en adelante. Ejercítate para la piedad. Este es un término de lo que es el atletismo, el ejercicio. La palabra ejercítate se desprende del verbo ejercitar, que viene del ejercicio. Acordémonos, hermanos, que en la antigua Grecia, principalmente ya de los 14 años en adelante, a los jóvenes, principalmente los varones, uno de los pilares de la vida era el ejercicio corporal. En la antigua Grecia había gimnasios en los poblados más pequeños. Sí. Al ejercicio corporal se le concedía una importancia muy grande. Cuando yo leí este versículo 8 principalmente, que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Yo lo entendí de una manera equivocada, y créanme, lo confieso, que hasta llegué yo a pensar que era malo que un cristiano hiciera ejercicio. Y me puso en el punto de emitir juicios incorrectos, de censura, inclusive de condenación hasta cierto punto, para aquellos hermanos que practicaban de alguna manera algún ejercicio. El apóstol Pablo dice, para poco es provechoso. El ejercicio físico para poco es provechoso. Pero si nosotros, hermanos, nos vamos a informarnos sobre los beneficios del ejercicio físico, nos vamos a dar cuenta de que son el remedio para un montón de achaques físicos de nuestro cuerpo. Son el remedio para que los alimentos que consumamos tengan una mejor digestión y un mejor aprovechamiento. Son el remedio para que nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema circulatorio funcione mucho mejor. Son el remedio para que desaparezca la alta presión, para que desaparezca muchas veces las grasas nocivas en el cuerpo. Son muy importantes para la salud mental. Son muy importantes para que las articulaciones estén en óptimas condiciones, para que las coyunturas, para que los huesos, los músculos, etcétera, para que las células estén más activadas, etcétera. Estoy mencionando yo algo muy mínimo, pero si un especialista pudiera mencionarnos la lista de los beneficios del ejercicio corporal, nos íbamos tal vez a quedar asombrados. Nos quitan muchos achaques físicos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo nos dice aquí que es poco el provecho? Bien. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que el ejercicio corporal, está mencionando dos clases de ejercicio: el ejercicio corporal y el ejercicio espiritual. Y comparando el uno con el otro, infinitamente es más importante el ejercicio espiritual, el ejercicio del alma. Y lo que le está diciendo aquí prácticamente a Timoteo también está implícito esto. Así como un atleta se ejercita para tener un cuerpo sano, así un soldado del Señor Jesucristo, un atleta del Señor Jesucristo, un cristiano honesto, se ejercita para tener una alma saludable. Así como para tener un cuerpo saludable mediante el ejercicio. Yo, en lo personal, mis hermanos, voy a exteriorizarles mi punto de vista, que en un momento dado puedo estar equivocado, lo reconozco. Para un cristiano honesto, temeroso de Dios,
no es correcto que se vaya al gimnasio público, más todavía, si va con un atuendo mundanalizado, semidesnudo, semidesnuda, no es para un cristiano. Si un cristiano es lícito que ponga un mini gimnasio en su casa, en el garage, en el patio de atrás, donde considere más apropiado, y tenga ahí una serie de instrumentos mediante los cuales pueda hacer ejercicio. Ahí en la privacidad del hogar sí puede hacer su ejercicio en short, de una manera restringida. Puede tener instrumentos para hacer sentadillas, para hacer flexiones, para hacer lagartijas, etc. De muchas maneras, ahí en su hogar, en la privacidad, sin que esté a la vista del público. Desde mi perspectiva, no se comete pecado. Pero no es correcto que se vaya al gimnasio público en donde todo el mundo lo mire, o donde él esté viendo mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos. No es correcto para un cristiano temeroso de Dios. Bien. En la antigua Grecia, pues, el ejercicio, allí fue donde se llevaron las primeras Olimpiadas del mundo. En 1896, si mal no recuerdo, porque fue un país que se caracterizó por cultivar enormemente el ejercicio corporal. Y el apóstol Pablo con esto no está reprobando, no le está diciendo a la iglesia que es malo que haga ejercicio corporal. Lo que sí nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo es que debemos siempre tener en un punto mucho más importante el ejercicio espiritual que el ejercicio corporal. El ejercicio corporal, yo mencioné algunas formas: la sentadilla, las lagartijas, la caminata, el trote, la carrera, etc. Es ejercicio corporal y ayuda para tener un cuerpo sano físicamente hablando. Pero ¿cuál será el ejercicio para tener un alma saludable? Un alma que esté en aptitud de superar las adversidades en el camino espiritual. Bueno, una de ellas es esta, la que estamos haciendo nosotros ahorita, mis hermanos, precisamente. Escudriñar la palabra de Dios. Meternos a la palabra de Dios. Meternos a la oración. Meternos al ayuno en la medida en que nosotros sabemos que podemos hacerlo. Ver por las necesidades del prójimo en la medida de la necesidad y en la medida de la posibilidad, y accionar en consecuencia. Son ejercicios para tener un alma saludable. Bien, gloria a Dios. El cuerpo, por lo tanto, tiene su importancia en la vida espiritual. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, nos lo dijo ya en Mateo capítulo 10, versículo 28, nos lo está diciendo aquí a través del apóstol Pablo en esta epístola a Timoteo, que el alma debe tener una importancia más alta que el cuerpo. ¿Sí? Parece ser que nosotros muchas veces, no sé si de una manera consciente o inconsciente, pasamos por alto eso. Para muchos su vida es el deporte. Para muchos su vida es la jugada. Para muchos su vida son los negocios. Para muchos su vida puede ser el trabajo material. Pero el Señor nos está dando la pauta para que le otorguemos la debida importancia a una y a otra cosa. Gloria a Dios.
¿Sí? Para el cristiano honesto siempre va a ser más importante el alma que el cuerpo. Y como consecuencia vamos a llevar una vida que lo evidencie así. ¿Cómo, mis hermanos? Pues sabemos que el cuerpo, creo que esto debe haberlo dicho desde un principio, el cuerpo es este cascarón externo visible. Y como por algo lógico, por inercia, nosotros tenemos la tendencia de darle una presentación apropiada, y esto no es un pecado, siempre y cuando no se incurra en transgresión a la palabra de Dios, una presentación sana a nuestro cuerpo, vistiéndolo correctamente, alimentándolo correctamente, y tenemos esa tendencia. Pero lo que el Señor Jesús dice, el alma debe tener una atención más esmerada. Que cuando nosotros llegamos ante el espejo y empezamos a alistarnos, a ponernos presentables, a chequear de que la camisa coteje con el pantalón y con los zapatos, y de que, etcétera, todo vaya coordinado, de alguna manera le estamos poniendo una atención especial a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a salir a la vía pública y queremos que la gente nos vea bien, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos está diciendo, es mucho más importante que cuando tú salgas a la vía pública, y aún cuando no salgas, aún cuando estés ahí encerrado, se mire mucho más presentable el alma que el cuerpo. ¿Sí? Pero como el alma no se puede ver, el alma está aquí dentro, pero no se puede ver, lo que se mire es el cuerpo. Y es por eso muchas veces que como creyentes podemos tener consciente y inconscientemente esa tendencia a darle más importancia al cuerpo que a nuestra alma. Y el Señor quiere llamar nuestra atención para corregir nuestra visión, para corregir nuestras prioridades. Bien, allí antes de terminar aquí, hay un contraste aquí entre el provecho del ejercicio físico y el provecho del ejercicio espiritual, que ya mencioné yo algo de los dos. El ejercicio físico nos va a beneficiar solamente hasta que demos el último respiro, y ahí se terminó ese beneficio del ejercicio físico. Pero el ejercicio, como lo menciona aquí el apóstol Pablo, el ejercicio de la piedad, dice, ese no se termina con nuestra muerte. Dice, ese tiene trascendencia más allá de la tumba. Este nos va a traer beneficios para cuando pasemos la línea de la muerte. Y ahí es en donde nosotros vamos a darnos cuenta de que valió la pena darle más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, no estoy diciendo que no tiene importancia, tiene importancia. Es el templo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Por lo tanto, tiene una importancia bastante importante, vaya la redundancia. Pero nunca debe estar por encima del alma. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 2 en adelante. Hemos visto este contexto, mis hermanos, desde otra perspectiva, pero ahora la vamos a ver dentro del tema que estamos viendo, la importancia del alma y la importancia del cuerpo. Dice así, verso 2 en adelante de 1 de Pedro 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima
delante de Dios. Hasta aquí nada más. Pudiera seguir leyendo los versículos, les dije, sí, de los versículos 5 y 6, en donde toma el ejemplo de aquellas mujeres del tiempo antiguo, y toma de una manera muy especial a Abraham y a Sara. ¿Ya? Y Abraham y Sara le concedieron mucho más importancia siempre al alma que al cuerpo. Bien, pero vamos viendo estas recomendaciones que el Señor nos da a través del apóstol Pedro. Considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí, hermanos, aparentemente pasa desapercibida la presentación del alma, pero aquí está bien implícito cuando dice que nuestra conducta debe ser casta y respetuosa. Está diciendo que en primer lugar tiene que haber un temor de Dios mucho más grande, mucho más importante a cualquier temor que pudiera darnos ante el elemento humano. Sí, al salir a la vía pública, que sea siempre el Señor el objetivo de nuestro verdadero temor, de nuestro temor más importante. Nuestra conducta, cómo yo me voy a comportar, cómo me comporto desde que yo abro mis ojos a levantarme. Voy a irme desde la raíz, desde que yo abro mis ojos por la mañana que despierto, a X, Y, Z hora, cualesquiera. Todos tenemos diferentes horas de despertar por la mañana, de levantarnos de nuestra cama, pero ¿qué es lo primero que hablo? ¿Cómo son mis palabras? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Me dejo ir a la afán? ¿Me dejo ir al trabajo corriendo porque se me hizo tarde y porque el patrón es más importante que el Señor y no quiero llegar tarde, no quiero que me corra, no quiero que me censure? No voy a ponerme a orar 20, 30 minutos porque ese tiempo yo tengo que aprovecharlo. Le estamos dando más importancia al cuerpo o al alma, depende de cómo nos empezamos a conducir desde que nos levantamos de la cama. Cuando salimos, cuando nos suena el teléfono, ¿qué es lo que platicamos? ¿Ya supiste que fulano de tal? ¿Ya supiste que fulana de tal? Y empieza el enemigo a meterse con una serie de chismes. Pero si nosotros tenemos el temor de Dios más vivo en nuestra vida que el temor a los hombres, vamos a cortar sanamente esa plática nociva y de alguna manera vamos a cambiarla por una plática que honre y que agrade a Dios. Sí, tenemos que estar despiertos a estas realidades. Cuando ya llego yo a mi fuente de trabajo, ¿cuál es mi conducta? Si es casta y respetuosa, entonces en mí va a haber un temor de Dios mucho más grande que el temor a los hombres. Y por lo tanto le voy a estar concediendo una importancia mucho más elevada a mi alma que a mi cuerpo. Pero el apóstol Pedro se mete de una manera mucho más clara en esto. Verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hasta ahí. Esta es una conducta que nunca debe verse materializada en una cristiana. Parece ser que la descripción de estas palabras más que nada se puede referir a la varona, aunque también se puede pasar al hombre, ¿no? Así como el Señor nos dijo a través de la epístola a Timoteo, que hay muchos, dice, que se meten en el ejercicio corporal y horas y más horas, y es muy mínimo el tiempo que se dedica para la oración, para la lectura de la palabra, para compartir el evangelio con otros, dice, dando evidencia de que para ellos es más importante el cuerpo que el alma. Ahora,
nos da otra dimensión de cómo se puede conceder más importancia al cuerpo que al alma. Invirtiendo, aparte del tiempo, invirtiendo mucho dinero. ¿En qué? Pues en comprar esos maquillajes caros, atractivos, más finos. En ir al salón de belleza para que me encrespen el cabello y que ande por acá más abultado. Creo que es lo que nos dice peinados ostentosos, aunque esta palabra también puede significar peinados fuera de lo común, peinados ostentosos, peinados que atraigan la atención del ojo humano o que tiendan a agradar al ojo humano, aunque a Dios no le agrade. Y en el mundo llamado cristiano vemos con tristeza de que en muchas congregaciones esto se lleva a cabo. Se invierte demasiado dinero en peinados ostentosos, no sé cuánto cobre, hay una lista de precios, ¿no? Por este tipo de peinado, por este tipo de corte, el manicure y el pedicure, todo esto te cuesta tanto, y ahí hay precios, ahí se invierte mucho dinero para darle más importancia al cuerpo. Se invierte mucho dinero comprando joyas de sus diversos tipos. Aquí nos lo menciona con expresión, adornos de oro. Pueden ser anillos, pueden ser pulseras, pueden ser aretes, pueden ser cualquier tipo de sus colgajes que no le agradan a Dios. Y aquí estamos viéndolo en la palabra, ¿no? O comprar de los, como aquel hombre rico de la historia del rico y Lázaro de Lucas 16. ¿No? Dice que se vestía de lo mejor y de lo más caro que se podía comprar en aquella época. Se vestía de lino, de púrpura y de lino fino. Pues aquí nos lo menciona el apóstol Pedro con otras palabras. Nos dice vestidos lujosos, vestidos llamativos, pero aparte que tienen un alto costo económico. Y el Señor Jesús dice: eso no lo quiero yo en mi pueblo. ¿Por qué? Porque si esa conducta va a adoptar mi pueblo, me va a estar demostrando que le importa más el cuerpo que el alma. Le importa más el cuidado del cuerpo que el cuidado del alma. Y así no vamos a salir de acuerdo. Entonces, ¿cómo, Señor? Bueno, ahí enseguida nos dice cómo nosotros debemos evidenciar que tenemos más temor a Dios y por lo tanto que le damos más cuidado al alma. Verso 4. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, procurar tener esa buena relación con el Señor, aunque muchas veces esto va a implicar que no la tengamos con el elemento humano. Sí, pero agradándose el Señor. Esto que menciona el versículo 4 nos está diciendo que el alma se conserva saludablemente ante Dios. Gloria a Dios. Y ya enseguida nos dice que esta actitud fue la que adoptaron Abraham y Sara. Y menciona de una manera generalizada aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Esto que estamos viendo, hermanos, debe abrirnos de alguna manera nuestros ojos. El Señor tampoco nos está diciendo que tengamos que andar como unos harapientos, como unos pordioseros o como unos pródigos. No. El Señor nos está diciendo que andemos ordenadamente, evidenciando en todo momento que el temor que le tengamos a Él debe estar en primer lugar, para empezar. Y después, que debemos evidenciar que nuestro cuidado del alma sobrepasa el cuidado de este cuerpo. Gloria a Dios. Cada uno tiene su importancia en su debido lugar, pero la importancia del alma es más importante que la importancia del cuerpo.
Es lo más lógico que ante el temor de un peligro que se va a dejar venir como consecuencia de llevar el Evangelio. Afortunadamente en este tiempo esto no lo vamos a enfrentar quizás al grado de perder la vida. Pero en aquel entonces sí implicaba muchas veces, para los apóstoles, para aquellos santos del tiempo antiguo, sí implicaba poner en riesgo seriamente la vida. Y cuando esto tiende a suceder, lo primero que nosotros tenemos la tendencia a reaccionar es ver cómo le hago para salvar el pellejo primero. No importa que a ver cómo le hacemos después. El Señor Jesús dice: no puede pasar de que maten el cuerpo. Ya para cerrar esta predicación, mis hermanos, quiero hacerlo con una reflexión para que nos la llevemos cada uno. La fidelidad a Dios puede conducir, no siempre, pero sí puede conducir a la muerte o a la destrucción de este cuerpo. Vamos a usar el término que nos da el Señor ahí en Mateo. La fidelidad a Dios puede conducir a la muerte o a la destrucción de este cuerpo. Pero la infidelidad a Dios puede conducir a la destrucción del cuerpo y el alma en el infierno. Vamos a considerar ya en las predicaciones que vienen, si se nos concede, ¿cómo está eso del infierno? ¿En dónde nos ubica la palabra de Dios el infierno? ¿El infierno? ¿Y el lago de fuego? ¿Qué pasará con él? Bueno, vamos a ver en su oportunidad. Esto es algo que necesitamos verlo con textos bíblicos, con toda claridad, para que entendamos de que el infierno no es el punto terminal de la existencia del ser humano, ni en esta vida, ni en la que sigue. El infierno mismo va a ser lanzado en un lago de fuego que arde con azufre. Y van a ir ahí todos los que se encuentran en el infierno. Nosotros tenemos que luchar por no ir dentro de ese grupo, mis hermanos. Nosotros tenemos que luchar por ir dentro de los pocos que se salven, gloria a Dios. Siempre, siempre, siempre. Allá en Sodoma y en Gomorra no había ni siquiera 10 que se iban a salvar. No sabemos cuántos. Parece ser que nada más Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuántos eran? 4. ¿Sí? 4. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Sus 3 hijas, perdón. La esposa quedó como estatua de sal. Sí. Después, cuando ya salieron, pero antes de que quedara como estatua de sal, estaba todavía programada ahí. Bien. Fueron Lot, su esposa, aunque su esposa finalmente quedó eliminada, y sus 3 hijas. Sus 2 hijas. Fueron 4 finalmente los que libraron la vida ahí. Fueron pocos. En los tiempos de Noé 8. Fueron 8 nada más. En este tiempo, mis hermanos, hasta cierto punto, aunque no es una razón contundente para mí, pero hasta cierto punto me traen cierto consuelo esas estadísticas del pasado. ¿En qué sentido? A nosotros nos han visitado mucha gente aquí. Ha habido ocasiones en que estas sillas han sido insuficientes para albergar a la iglesia de visitas, ¿no? Hermanos, pero cuando predicamos la palabra de Dios, tal vez así como yo la acabo de predicar, en el próximo culto ya no se vuelven a parar por aquí. No tiene caso, dice. Aquí no nos están predicando como a nosotros nos gusta que nos prediquen. Tal vez así predicaba el mensaje Noé. Era mensajero, pregonero de justicia. Ciertamente la palabra de Dios no nos dice que Noé fue un predicador, así como lo hacemos en este tiempo, pero sí testificó de Dios en su tiempo. La gente supo que había una manera de servirle a Dios.
La gente supo que había un final atroz para aquel que no le servía a Dios. Y en este tiempo esa regla de Dios no ha cambiado. Y somos nosotros los conductos que el Señor quiere usar para que la gente se entere de eso. Nadie de este mundo se tiene que ir sin que sepa lo que le espera después de la muerte. Sí, crea o no crea al Evangelio, gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar. Terminamos la predicación con esta reflexión, como les dijimos, estas palabras, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, gloria a Dios. Si hay cosas que tenemos que corregir en nuestra